que estamos acá con ella, la genia, considerada la doña Petrona de nuestros tiempos. ¿Cómo está, Sol Roja? Hay que esperar, todos los días hay que esperar a ver con qué va a seguir Germán. Bien, ¿Cómo bien. está? Hoy con un tema... Hoy estamos más relajados. Más relajado. Sí, no vamos a cocinar en vivo, pero sí vamos a ver un poco de técnicas, como para que la gente diferencie, porque pasa muchas veces que de repente vamos a comer algo y dicen en mi casa hacen pollo a la portuguesa y no, en la mía es a la pomarola. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Diferencia de salsa. Exacto, pero diferencia de salsas a partir de salsa de tomate. Bien. Vamos a ver hoy. Porque muchas veces creemos que es lo mismo, que simplemente lo nombramos diferente y no, en realidad cada una tiene su agregado especial que le cambia el nombre. Exacto. Bien. Entonces hay que diferenciarla. Después hacemos lo que queremos en casa, pero tienen una diferenciación. ¿En el arranque de la salsa siempre lleva cebolla? No, nosotros Bien. partimos de, ahí las vamos a ir mostrando, que en realidad les va a parecer que son todas las fotos iguales, pero tiene una diferencia. Esto es un fileto, por ejemplo. Bien. El fileto es la salsa base de tomate, que es la que como que no lleva nada. Sí, es de origen italiano, entonces utilizamos lo que es el ajo y el aceite de oliva, pero nada más. Es una salsa fluida, clásica, fácil y rápida. Solamente tomate, ajo y ¿qué hacemos? aceite de oliva. Machacamos el ajo con aceite de oliva, eso damos como sabor en la sartén y ahí agregamos la salsa de tomate y es una cocción rápida. Es una salsa fluida, líquida, eso es el fileto, no tiene nada. ¿Va a cambiar en el sabor en la textura? Sí, me imagino. ¿Pero un tomate triturado a un puré de tomate? Sí, cambia, en realidad cambia mucho en la textura. Cuando hablamos de salsas, sobre todo cuando vamos a la base, tratamos, siempre en las salsas vamos a tener todos estos componentes, algo suave, algo ácido, algo dulce, algo que le dé textura, pero cuando estamos en la base, como pasa con el fileto, no tenemos texturas, simplemente tenemos la salsa prácticamente líquida, ¿sí? Bien. Es muy poco lo emulsionado que está. Puede tener pedacitos de tomate, pero lo correcto sería que esté lisa. Después lo que hacemos es transformarla en un tuco. Bien, el fileto, antes que pasemos Sí. al... ¿Para qué sería buena compañía? El fileto, como te digo, es una salsa básica, súper rápida, entonces la podemos utilizar en cualquier preparación, incluso en pastas. Pastas. ¿Sí? No le va a dar mayor sabor más que el tomate a la preparación, porque no tiene ningún otro tipo de agregado. Si nosotros queremos una salsa de tomate mucho más consistente y fuerte, ahí sí estamos hablando de un tuco. Bien. En donde el tiempo de cocción, o sea, lo que hacemos es el fileto, tenerlo en el fuego durante más tiempo, 45 minutos, 1 hora, y reducimos todo el líquido y lo transformamos en tuco. Bien. Entonces tenemos un sabor mucho más potente al tomate, más extracto, Bien. ¿sí? Por lo tanto, sigue más espeso, me imagino. Sí, pero sigue siendo un fileto reducido y lo transformamos en tuco. ¿Tenemos alguna forma de hacerlo más rápido? Sí, en lugar de hacerlo por reducción de líquido, lo hacemos espesándolo con un RUC. ¿Bien? Bien. ¿Qué es son un los RUC? RUCs? Cambia el nombre según la cantidad de cocción que le damos. Es harina y materia grasa. En este Bien. caso lo vamos a hacer con aceite de oliva. Y la harina lo vamos mezclando en una sartén, lo cocinamos la harina y armamos una pasta. Esa pasta la utilizamos para espesar. ¿Por qué? Porque la harina se va a cocinar y eso nos va a dar más consistencia. Bien. Y utilizamos la misma materia grasa de origen, el aceite de oliva. Ok. ¿Bien? ¿Tuco? ¿Para qué sería mejor compañía? Y el tuco lo puedes utilizar con carnes. Todo lo que es salsas a base de tomate son aptas para cualquier tipo de alimento, incluso para pescados. Lo que tenemos que ahí sí evaluar es qué tipo, por ejemplo, en el caso que estemos utilizando pescados o mariscos, cuáles vamos a utilizar para no tapar el sabor de mar, porque la realidad es que cuando estamos comiendo algo con sabor a mar queremos que se sientan esos sabores. Entonces, la idea es que la salsa no invada al extremo de taparnos el sabor. Claro, entonces, que sea... usaría más un fileto y no un tuco en el caso de mariscos. Siempre buscando que sea compañía o un buen maridaje, ¿no? Exacto. Y no que te tape un sabor Sí. al otro. Pero bueno, el tuco se utiliza mucho para el pollo, para las carnes cuando nos quedó carne del asado y entonces hacemos un tuco con estofado. Bien. Entre fileto y tuco me imagino un poco más fuerte el sabor. Es más fuerte el sabor. Bien. Sí.
Y de ahí pasamos a una pomarola, por ejemplo. Bien, vamos a la pomarola. Y la pomarola lo único que hicimos fue agregarle cebolla. En el Bien. sofrito original, que teníamos el ajito con el aceite, bueno, blanqueamos la cebolla. La llevamos a blanco, que se ponga transparente, y ahí agregamos el tomate. Eso es importante, ¿no? Llevarlo a blanco, porque si no queda Sí. eso, No. ese sabor a la cebolla bastante fuerte. Cruda, fuerte y el crocante. A mí personalmente me gusta no blanquear la cebolla al completo como pasa en una empanada de repente, que sí desarmamos la cebolla. A mí me gusta la textura dentro de la salsa. Eso va mucho en el gusto y en las tradiciones familiares. Pero sí necesitamos darle esta cocción para que libere todo el líquido, salga ese agua y entonces después la salsa tenga una consistencia más apropiada para lo que lo vayamos a utilizar. Bien, esta es la pomarola. La pomarola, que nos dejaron puesto el tuco, pero podrían ponernos una pomarola. Vamos a la Y pomarola. después tenemos la portuguesa. La portuguesa, Y la sí. portuguesa es la pomarola, le agregamos pimiento. Bien, Y entonces la transformamos en portuguesa. bien. Entonces, en el sofrito de base tenemos la cebolla, el pimiento. Aceite de y- oliva, ajito, hacemos todo el sofrito y a eso le agregamos el tomate. Bien, Bien, que le vamos a dar cocción prolongada para que espese. ¿Sí? Pero fíjate cómo de una salsa base de tomate, que puede ser de lata o puede ser una salsa natural hecha en casa, vamos agregando muy pocas cosas, va cambiando el nombre. Y al ser solo un ingrediente el que se modifica, genera esta confusión generalizada en realidad, porque entonces decimos, es Bien. lo mismo. No, no es lo mismo. no, no es lo mismo. No, un ingrediente ya cambia el nombre Y nos eh, pasa que de repente pedimos pollo a la portuguesa y nosotros esperamos encontrar el pimiento y no está. Y porque no era la portuguesa. Bien. Viste que hay mucha gente que te dice, me cae pesada la salsa. Sí. ¿A qué se debe? ¿Al uso del aceite en exceso? No, en general la salsa, lo que cae pesado es el tomate cocido por el ácido. Bien. ¿Cómo hago para resolver eso? Tenés opciones desde base. La cáscara del tomate genera acidez, las semillas del tomate generan acidez, o sea que cuando partimos a hacer la salsa, está bueno utilizar salsa sin piel y sin semilla. Y así todo después modificar lo que es el grado de acidez del tomate, que en alguna oportunidad lo hablamos. Está muy impuesto esto del azúcar, que el Sí. azúcar si bien va a bajar un poco lo que es la acidez, también nos va a modificar el sabor, porque va a endulzar la salsa. Entonces si nosotros no queremos que nuestra salsa se modifique en sabores, yo no recomendaría nunca el azúcar, siempre utilizo bicarbonato. Qué buen dato. Es exactamente Bicarbonato igual. te saca el Baja el acidez. grado de acidez. Entonces se usa de la misma manera, a fuego bajo, espolvoreamos arriba el bicarbonato, poquito. ¿Qué cantidad más o Y en menos? realidad va a depender de un montón de factores de cuán ácida está nuestra salsa. Si nosotros utilizamos vinos, Bien. por ejemplo, y el vino no está bien evaporado, también le va a agregar un grado de acidez a la salsa. Entonces, una vez que tenemos la salsa lista, ahí probamos y vamos agregando de a poquito el bicarbonato y vamos viendo si llegamos al punto. Justo tocaste un tema, el agregado del vino tinto. ¿En cuál de estas variedades se puede usar? En realidad, pues, ¿O cuál le queda mejor? el agregado lo puedes hacer siempre. Vino tinto le va muy bien a las salsas de tomate. También se puede utilizar vino blanco. Lo hacemos en el momento del sofrito. Como es un medio ácido, lo que hacemos es levantar la cocción. Tiramos el chorro y después le ponemos la salsa. Entonces levanta todos los sabores y esos sabores se incorporan a la salsa junto con el vino, que después obviamente va a evaporar el alcohol por el calor y entonces es apta para consumo de cualquiera. En realidad el vino lo que va a hacer es potenciarme sabores. Le va a dar sabor, no le va a dar alcohol. Bien. Que muchas veces está esa confusión, pero no le voy a poner vino porque no lo van a poder consumir los niños. No, si nosotros evaporamos bien, no le queda absolutamente nada de alcohol y lo que estamos haciendo es un aporte de sabores. Bien, también esto del agregado del vino, me imagino que usar un buen vino, porque si usamos Siempre. un vino Arruinamos la receta, metemos un vino de cajita, más vale no ponerle. Si no vamos a usar un buen vino, no pongamos vinos en las comidas porque el calor lo que hace es realzar mucho los sabores, tanto los buenos como los malos. Entonces, si nosotros no utilizamos un vino de calidad, todo el resto está tirado a la basura. Bien. ¿El uso de vino blanco?
Yo soy partidaria del vino blanco. A mí me gusta mucho el vino blanco, excepto en las carnes rojas. Después, en cualquier otro tipo de preparación, soy más del vino blanco. Excelente. Conservación. Supongamos, hago en exceso, me sobró, lo puedo... ¿Se puede friserar? Se puede friserar, señora. Sí. ¿Cuánto tiempo? 10, 12 meses, no hay problema. También va a depender de qué le pusimos, ¿bien? Si seguimos dentro de estas salsas madres, no hay problema, las podemos tener hasta un año. Si le agregamos marisco, se reduce. Bien. Y Entonces, en el, si la convertimos en rosada, que es agregado de crema de no hay leche, problema. El problema es ¿cuánto cuando lo le podemos metemos conservar? carnes. Lo mismo, de 10 a 12 meses. El problema lo tenemos con las carnes. Y sobre todo con el pescado, que no puede estar más de 2 meses congelado. Bien. ¿Y cuál sería la manera? Lo congelamos porcionado o de ajá. alguna manera que nosotros podamos no descongelar todo, porque después no lo podríamos volver Eso te iba a frizar. preguntar. Saco, descongelo, vuelvo a Descongelo en congelar, heladera. vuelvo a... ¿Se puede hacer eso? No. Nosotros, para poder congelar un alimento, tiene que haber cambiado su estado original. ¿Bien? O sea que si yo lo tenía crudo, congelado, después lo cociné, lo puedo volver a congelar. Si ya era un producto que estaba cocido, pero después lo estofé, lo puedo volver a cocinar. Pero si yo lo descongelo, simplemente lo caliento, ya no puede volver al congelador. Es un tema de proliferación de bacterias, en realidad. ¿Bien? Claro, porque lo llevamos a temperaturas donde... Y cuando nosotros hacemos el proceso de descongelación, aceleramos este proceso de reproducción. Entonces, sí, cuando cambiamos el método digamos, el estado en el que estaba, ahí cortamos todo ese proceso. Obviamente a temperaturas elevadas muere cualquier tipo de bacteria, pero la descomposición que haya generado está. Entonces, por eso es muy importante nunca perder, que lo habló la otra vuelta el licenciado Jorge Argiulo, perder las cadenas de frío, las cadenas de calor son muy importantes. Entonces, cuando descongelamos, descongelamos en la heladera, no descongelamos arriba de la mesada, por más que no sea una carne. ¿Sí? Bien, lo mejor sería con tiempo de anticipación. Sí, yo lo que hago bajarlo. muchas veces es del freezer a la olla y lo descongelo ya en el fuego, cocinándola. Ajá. Porque de repente a último momento decidiste hacer Cuando pastas. haces eso, larga supongamos más la líquido. carne, ¿el músculo no se pone más duro? Hablábamos de las En salsas. carne. Suponiendo que fuese una salsa con carne, no. El punto de que vos congelaste la carne ya está. Si vos la carne le hiciste estofada, que es generalmente como lo utilizamos en las salsas, el estofado es un método de cocción muy largo, el proceso, y lento, y eso hace que la carne en realidad esté en fibra, se desarme. Bien. Así que no, para nada. Una vez que el músculo se selló, queda en ese estado. Es al revés. Muchas veces congelamos carne de asado que quedó para después hacer una salsa, y como hacemos esta cocción larga, lo que hacemos es desmembrarla más. Así que no, más dura no se va a poner. Excelente. Al revés. Bueno, y nos quedó la típica salsa boloñesa. La boloñesa. A la boloñesa que le agregamos Carne. carne molida. Bien, puede ser desmenuzada o se pueden agregar las famosas albóndigas. Ya no es boloñesa, ahí ya le estamos cambiando. Ah, bien. La salsa boloñesa es, a partir de la portuguesa, le agregamos carne picada, en Claro. ese mismo sofrito la desgranamos bien y después la salsa de tomate. O sea, fíjate que siempre es el mismo proceso, lo último que agregamos es el tomate. Y lo vamos a cocinar tanto como queramos que tenga de consistencia de espesor. El agregado de la carne, ¿cuándo convendría? Cuando se hace el sofrito. Claro, ahí. En ese momento. Ahí lo mezclamos bien con la cebollita, con el aceite, que se vaya desarmando bien, y después agregamos el tomate. Buenísimo. Acá lo que te traje fue una pequeña plaquita para mostrarles que también del tomate sacamos la salsa criolla. Es una salsa, pero no es a partir de la salsa del tomate, sino del tomate cortado cubeteado. Claro. ¿Bien? Cortamos tomate, la cebolla, el pimiento. Estamos muy acostumbrados acá a consumir la salsa criolla. Se la ponemos al choripán, por ejemplo. Bueno, lo que les contaba recién de la pomarola, el fileto, la portuguesa, la boloñesa, que estas pequeñas diferencias. La salsa rosada, que era lo que me preguntabas vos, Sí. que es el fileto con crema. Bien. Y después tenemos, por ejemplo, la salsa putanesca, que partimos de la pomarola y lo que hacemos es agregar las aceitunas negras y anchoas.
y hay quien le gusta alcaparras. Entonces, es mucho sabor teniendo un junto. montón de sabor. Teniendo la salsa base, vos fíjate cómo incorporando de a un alimento, vamos modificándole el sabor y el nombre. Bien, excelente. Sol Roja, nos ha quedado clarísimo toda esta clase de salsas. Ahora me Así. tenés que invitar a comer pastas con alguna de estas salsas. Bueno, dale, quedamos así. ¿Fideo común o Los tirabuzón, dirían los míos. tirabuzón? Con Tirabuz- fideíto guisero, no, un espagueti, algo. Un espagueti. ¡Ay, qué compromiso! Hacer un espagueti quesito. para Sol Roja. Bueno, Sol, piden que nos despidamos con tu besito volador. Sin haber cocinado, ¿hacemos besito? Y sí. ¿Hacemos besito y nos vamos al corte? Nos vamos al corte. Besito. Ya volvemos con más Cultura Inquieta.